Buenas noches, Lina Margarita, ¿cómo estás? Profe, buenas noches. Bien, bien. Bien, sí, señor. Ah, bueno, me encanta mucho. Lina, si quieres arrancamos de una vez porque ya faltan 3 minutos para las 7 y a esa hora es que nosotros iniciamos. O si tú quieres, esperamos a que ingrese alguien más e iniciamos. Pues, profe, si quieres, esperamos por ahí. Yo creo que darles como 5 minuticos que uno a veces está engalletado tratando de entrar. Sí, 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 listo. Entonces vamos a esperar un momentico más a que ingresen y si no exactamente a las 7:05 arrancamos. ¿Vale? Listo, sí, señor. Perfecto. Vale, te agradezco. Bueno, vale, profe.
Bueno, volví, Lina. No sé si estás ahí. Profe, ¿cómo estás? Sí, Bien. señora, aquí estoy. No sé si te diste cuenta de la última noticia, la que acaba de suceder ahorita por la tarde, ¿no? ¿Lo del atentado? Sí, lo del atentado contra Miguel Turbay. Ay, sí, profe, esto cosa, cada vez estamos como peor. Sí, complicado. Me hizo acordar de lo que pasó cuando Galán, cuando Gaitán yo no estaba vivo, ¿no? O sea, eso sí fue mucho antes de que yo naciera. Pero lo de Galán, sí, yo ya estaba grande. Y parecido a lo de Galán. Parecido, parecido. Ojalá esto no sé. Por lo Sí, que ojalá esto dicen, no se vaya a poner complicado este año y medio que que falta. queda. No, pues yo pienso que ya empezó a ponerse complicado. Yo pienso que ya, porque es que esto no es de un atentado contra un candidato presidencial, eso no se queda así, eso no es de, uy, no, Dios mío, mejor dicho, ni pensemos. Y el tipo le Sí, la pegaron cosa un está tiro en la complicada. cabeza y otro, le pegaron un tiro en la cabeza y otro en el pecho, ¿no? Yo no supe bien cómo, o sea, no supe bien cómo fue. Sé que le alcanzaron a disparar, pero no sé. Las noticias ahí que están dando dicen que fueron dos disparos, uno en la cabeza y otro en el pecho, que parece ser que al tipo que disparó, que era un hombre de chaqueta negra, también los guardaespaldas de Turbay le dispararon, que no es de gravedad lo del supuesto sicario, que no es de gravedad, pero que lo tienen en la clínica también, porque pues obviamente también hay que guardarle la vida según eso. Y que también tomaron preso a un menor de edad que aparentemente estaba ahí cerquita en una moto o cerca de una moto y que dice alguien que lo había visto junto con el que le disparó, o bueno, que supuestamente le disparó a Turbay. Entonces, pues no sé, uno pensaría cuando uno suma lo que están diciendo, que el tipo le disparó a Turbay y que el otro era el que iba a manejar la moto. Y entonces eso me acuerda de las ejecuciones tipo Pablo Escobar, porque así era. Contrataba a sicarios muy jóvenes que eran muy dispuestos a muchas cosas y además que eran inimputables por ser menores de edad, por ejemplo. Complicado. Ay, yo no sé, profe, esto se va a poner peor, yo creo. Sí. Ojalá no, ojalá no, ojalá las cosas. Bueno, este muchacho que acaban de dispararle es el nieto de Turbay Ayala, ¿no? Sí, no sabía. Claro, el de ahí el apellido Turbay, él es Turbay Uribe, pero no es familiar de Álvaro Uribe, es el otro lado de los Uribe, o por otro lado, o por otra línea de Uribes. Es primo de Paola Turbay, hijo o sobrino de justamente Diana Turbay, que Pablo Escobar fue el que la asesinó. ¿Te acuerdas? Que era una periodista que Pablo Escobar la mandó a secuestrar y después la mató. Sí, eso sí me acuerdo. Claro, no sé si él es hijo de ella o familiar de ella. Yo pienso que él es sobrino de ella, porque Pablo, en este caso Diana Turbay ya estaría muy grande para tener un hijo tan joven. Bueno, no sé, pero sí sé que es familiar. Ay, ojalá Diosito lo cuide. Nada más podemos hacer, pensar en que no se Sí, profe, complique esto. lo único, es lo Bueno, único. Lina, vamos a lo nuestro. Yo pienso que ya Vale, podemos profe. empezar, son las 7:08. Entonces te voy a compartir mi pantalla como siempre lo hago. Esta es la primera vez que estás conmigo, ya estuviste en clase conmigo. Sí, señor, yo estoy en la clase. Ah, bien. Bueno, entonces ya sabes cuál es mi dinámica. Mi dinámica es que ya que estamos los dos solitos, pues va a ser más bien corto y vamos a conversar tú y yo. La idea es que pues, generemos una discusión chévere sobre esto y lo que voy a intentar es este escenario 5 tiene que ver con la cultura ambiental, pero Colombia, solo Colombia y las políticas colombianas. Y cuando uno habla de las políticas colombianas, Lina, está hablando de qué cosa es lo que está haciendo Colombia. Y entonces yo sí quiero entender un poquito, quiero que hagamos una discusión sobre lo que se entiende, sobre qué cosas son las políticas, qué es la economía
porque eso tiene que ver economía y política. ¿Qué es la economía, qué es la política y qué es cultura? Desde el aspecto Colombia. Para eso vamos a apoyarnos en estas diapositivas. Vamos a hablar de un poquito de lo que es la introducción al manejo ambiental. Vamos a hablar un poquito sobre economía ambiental, o sea, plata y economía, plata y ambiente, perdón. Y qué cosa es un servicio ecosistémico, porque nosotros vendemos servicios ecosistémicos. ¿Qué cosas son las externalidades que están en el texto? Es una cosa que solamente se mencionan en los textos que están en el poli, así se llaman aquí, externalidades o las cosas que, bueno, de donde tomaron los textos lo hablan como externalidades y son las afectaciones que nosotros los seres humanos hacemos a la naturaleza. ¿Y cuáles son las soluciones económicas sobre esas externalidades, por ejemplo? Y de eso vamos a hablar, por ejemplo, una de las soluciones económicas son los convenios internacionales. Y en el otro lado de esos convenios internacionales están las tasas que impone Colombia para las personas que hacen la contravención a la naturaleza. Y entonces a ver si eso nos parece adecuado o no adecuado, o si eso soluciona o no soluciona el problema. Porque nosotros lo que hacemos es mirar qué tanto soluciona bajo nuestro criterio y qué tanto lo agrava bajo nuestro criterio. No vamos a solucionar el problema, pero vamos a intentar entenderlo un poquito más fuerte. Nicole, Fabiana, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo vas? Primera vez con nosotros, Diana Viviana, buenas noches. Bien. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Nicole y Diana, ¿primera vez que están en nuestra clase o ya habían estado en clase conmigo? No, señor, he asistido a todos. No, señor. Esta es la primera vez. He visto pues las grabaciones. Ah, bueno, entonces ya conocen mi metodología. Le estaba yo contando a Lina que hoy vamos a hablar del concepto de la cultura y la economía, que tanto, o sea, a ver cómo interactúa esa situación en Colombia y cómo es que eso se aplica aquí en Colombia, porque ya es Colombia, ¿no? El escenario 5 nos habla de Colombia y sus políticas económicas frente a la cultura ambiental. Y entonces, pues vamos a iniciar, vamos a ello. Con Lina estuvimos esperando un ratico, no hace nada, acabamos de empezar. Entonces, pues no se han perdido de absolutamente nada. Entonces estábamos diciendo, aquí les estoy mostrando las diapositivas que vamos a usar. Esta es una donde vamos a hablar de lo que qué cosa es el manejo ambiental, como introducción nomás. Qué cosa es la economía ambiental, o sea, qué tanta plata produce, que era lo que estaba contándole a Lina. Y por qué ingresa plata de la economía ambiental. O sea, nosotros como Colombia vendemos servicios económicos ecosistémicos como tal. Las externalidades, que es justamente cómo nosotros los seres humanos afectamos, o es así como se llama aquí, cómo nosotros afectamos al medio ambiente, pero eso tiene una contraprestación económica, entonces, ¿cómo eso hace que se afecte o que no se afecte? Y esas soluciones económicas pues tiene que ver también además con los convenios nacionales e internacionales y tiene que ver con esas políticas que además cobran por el uso del medio ambiente, por el uso y la explotación del medio ambiente. Y luego vamos a hacer la reflexión final. Para eso vamos a hablar de algo que yo he llamado un desafío para Colombia, que es el manejo ambiental. Entonces, miren, voy a empezar así. Ustedes se acuerdan que hemos hablado suficiente sobre qué es Colombia con referencia al mundo. Colombia es el pulmón del mundo y Colombia tiene, Deiri, buenas noches, ¿cómo estás? Colombia tiene una muy buen potencial de biodiversidad. Estamos hablando de árboles, estamos hablando de fauna, estamos hablando de agua. O sea, la biodiversidad en su generalidad, Colombia tiene una muy buena cantidad. Ya sabemos que a Colombia le tocó 3 veces lo que le tocó al resto del mundo. Y eso que es nuestro, digamos, así como nuestro mayor riqueza, también se convierte en nuestro mayor problema. ¿Por qué? Porque el resto del mundo ve que tenemos esa gran biodiversidad, esa biodiversidad, y se interesan porque la cuidemos y porque la protejamos. Y es de ahí donde nacen los famosos convenios internacionales. ¿Por qué? Pues ellos no tienen esa biodiversidad, pero tampoco están interesados en cuidarla.
Y entonces lo que hacen es entregar un dinero a Colombia que, entre otras cosas, y lo he dicho en los 3 grupos, este es el cuarto, nunca, yo no sé, no tengo ni idea, de pronto ustedes sí saben y me ayudan con eso, yo no sé a dónde se va esa plata. O sea, el resto del mundo le paga a Colombia para que cuide la naturaleza, pero no sé ni cuánto entra ni por dónde entra. Y lo más importante, no tengo ni idea de dónde se invierte o quién la invierte. Porque uno pensaría que esa plata, por ejemplo, por lo mínimo, debe ser cuidar el espacio ambiental. Pero, pues, por ejemplo, no hay nada más descuidado que un parque, sea chiquito, sea grande. No hay nada más sucio que un río, sea pequeño, sea grande. No hay nada más cambiado y nada más explotado que, por ejemplo, las minas y los bosques. Todo el mundo tumba árboles de cualquier manera y después que nos damos cuenta que han tumbado cantidad de kilómetros en el Amazonas, han tumbado cantidad de kilómetros y es que nadie sabía. ¿No? De un día para otro se dan cuenta que no, que hacen 20 años están tumbando los árboles y nadie sabía. Por ejemplo, cosas como eso. Que explotan, por ejemplo, aquí en Cali, aquí en los cerros de Cali, que hay una cantidad de minas ilegales donde escarban oro, pero no, nadie sabía, simplemente nos dimos cuenta ahorita que porque vino la COP16, entonces iba a celebrar allí, entonces sacaron más o menos 100 minas, y uno dice, venga, y entonces ¿dónde estaba la policía, dónde estaba el ejército? Como que no sabían que habían 100 minas, se hicieron carretera y subían camiones y hasta población y todo. No, no, que nadie sabía que estaban explotando ese oro desde hace más o menos 15 años. Y entonces uno dice, curioso. ¿Qué pasa aquí en Colombia con ese manejo ambiental? ¿Por qué es un desafío? Porque nosotros realmente sí gestionamos, o en Colombia, cuando digo nosotros, estamos hablando de los colombianos, sí se gestionan los recursos realmente para preservar la biodiversidad y el ecosistema. Y aquí yo les tengo una pregunta. Bogotá, para los que vienen en Bogotá, muchas ciudades lo tienen igual. En Bogotá existe una cosa que se llama el pico y placa. En Cali también lo hay, en Medellín también lo hay, Barranquilla creo que también lo hay. Hay muchas ciudades que lo tienen. ¿Qué hace el pico y placa? Permite a unos carros andar un día y a otros no andar ese día. ¿Para evitar qué? Primero, la cantidad de carros, y los carros, además, cuando hay más carros, se hacen trancones y tacos, como lo llaman en Medellín, trancones, en donde los carros van a estar más tiempo en la calle y más tiempo prendidos y emiten más contaminantes al aire. Entonces, al quitar, Yorceli, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Al quitar carros del ambiente, entonces se evita la contaminación, o por lo menos una contaminación tan agresiva. Y entonces dicen, si lo pillamos andando en la calle, tenga una multa. Y la gente por no pagar la multa, pues no sale o sale por ahí por los laditos. Pero existe una cosa de la que vamos a hablar más adelante que se llaman las tasas, que no es otra cosa que un impuesto. Y entonces le dicen a la gente, venga, pero usted necesita, Nicolás, buenas noches, le dicen a la gente, usted necesita andar de verdad en su carro el día del pico y placa. Entonces la gente, sí, a mí me gustaría, yo lo necesito, porque yo tengo una empresa y lo necesito. Ah, bueno, entonces no hay problema, pague. Y le cobran, yo no sé cuánto, 2 millones y pico, creo que vale por 6 meses. No sé cuánto. Pero entonces la pregunta es, el pico y placa es para no contaminar, para evitar la contaminación. Y me multan si salgo a contaminar. Pero si yo pago esa tasa, entonces ya puedo sacar mi carro. Entonces, que el carro ya no contamina, o como lo denomino yo, bueno, entonces, si está el pico y placa y saco mi carro y no tengo el permiso, soy un contaminador ilegal y me multa. Pero voy y pago y ahora sí puedo sacar el carro. Y entonces soy un contaminador legal. El problema no es ilegal o ilegal, el problema es que soy contaminado. Entonces, estamos hablando de si estamos gestionando realmente o estamos cambiando realmente los recursos por plata, por dinero. ¿Qué piensan ustedes? Profe, buenas noches. Pues realmente yo creo que no estoy de acuerdo con el pico y placa. Se me hace que es algo que no está generando como un resultado como en lo que pretenden. Primero, por ejemplo, si yo tengo, no sé, voy a dar un ejemplo, tengo 160 millones de pesos para un carro. Yo prefiero entonces comprarme 2 carros de
80 millones y tener pico y placa todos los días. Eh, ¿Quién puede manejar todo el tiempo los carros? La gente que tenga el poder adquisitivo. La gente que tiene altos recursos, que puede pagar mensualmente, no sé, si uno lo paga mensualmente, dependiendo del tipo de vehículo, cuesta como 600.000 pesos. Diario puede costar entre 50.000 y como 120.000 pesos. Pero realmente también eso hace que si la gente tiene dinero y tienes un carro que realmente no está ayudando al ambiente, tú puedes salir a contaminar sin ningún inconveniente. Yo creo que las políticas que tendrían que ser en el uso de el tipo de vehículos, como mirar qué tanta contaminación están generando y tratar de sacarlos del mercado para ayudar al medio ambiente. Los carros eléctricos, obviamente sí, la parte de las baterías es complicada, pero nosotros ahorita vemos que poco a poco, como se están evolucionando, también se está evolucionando como el tipo de baterías y cómo se va a regenerar la batería y que no va a generar tanta contaminación. A mí realmente no estoy de acuerdo y lo que tienen que hacer es que de carros que contaminan X cantidad, o sea, X cantidad según una medida, pues deberían sacarlos del mercado. O sea, no podrían transitar. Así como hicieron con los buses, yo no me acuerdo, hace mucho tiempo en Bogotá eran unos buses que, que, que tú los veías y botaban humo todo el tiempo por la 68, por la séptima, y ya los cambiaron y La trajeron CPM. buses y trajeron los buses que ya no contaminan. Esa es una buena opción. Bueno, pero si es así, los carros eléctricos no debieran andar, ¿no? Porque una batería de un vehículo contamina más cuando se fabrica y cuando se desecha. Contamina más que la vida útil de un carro que emite CO2. Si un carro que emite CO2 dura 20 años en el mercado, en todos esos 20 años él contamina X cantidad. Pero una sola batería de un carro eléctrico hoy, solo fabricándola y desechándola, no duran sino 5 años. Desechándola contamina más que esos 20 años. Hace un daño mucho más grande que esos 20 años de emisión, ¿no? No emiten gases, esa es otra cosa. Lo que pasa es que ya no contaminan el aire, pero contaminan la tierra y el agua. Y entonces es por eso que han tenido gran complicación. Sí van en avance hacia las baterías, pero las baterías no van a dejar de contaminar. Por ahí ya se inventaron, bueno, eso no se lo inventaron hace poco, eso se lo inventaron hace chorro de años, el motor a nitrógeno, o el motor a combustión de nitrógeno, con agua. Él trabaja con el CO2. ¿Y qué hace? Convierte el agua, la desintegra, saca el nitrógeno del agua y lo que hace el carro es funcionar con el nitrógeno y lo que expele en los carros de gasolina o a CPM, como esos anteriores que botan el humo, los de CPM botaban más humo porque la CPM es aceite combustible para motor, eso significa ACPM, A de aceite, C combustible, P de para, M de motor. Aceite combustible para motor botaba más humo, porque era un aceite, que cuando uno quema aceite, un caucho sintético, eso es un hervidero fuerte. Y entonces estos de nitrógeno sí emiten, pero emiten agua, vapor de agua, que ya no nos hace daño, porque toman agua, se consumen una parte del agua y el resto la expelen por el exhausto. Y van a generar mayores nubes, eso sí, que a la final no es malo, que a la final es bueno porque van a generar mayor carga de agua en el cielo que luego va a llover, que luego va a ir a los ríos y luego va a volver al mar y vuelve al carro. Entonces esos posiblemente sí sean una solución y no hay que hacer grandes cambios en los motores. Pero ese motor no está permitido en ninguna parte del mundo, porque entonces los fabricantes de paneles solares, de baterías, de motores eléctricos, los vendedores de gasolina, los vendedores de CPM, ¿qué van a hacer? ¿Hacia dónde se van? Complicado. Entonces, ¿realmente estamos gestionando los recursos naturales? Tal vez no. Mi pregunta es, ¿realmente vemos los recursos naturales como algo importante? Les decía yo a los demás, en Colombia, los colombianos estamos tan acostumbrados a ver naturaleza, porque como ya les dije mucho antes, en Colombia nosotros tenemos 3 veces naturaleza. Nos tocaron 3 veces más árboles, 3 veces más ríos, 3 veces más riquezas, 3 veces más fauna, 3 veces más de todo. Entonces uno quiere ver un árbol, no es sino salir a la calle y hay casas, muchas casas, que dentro de su patio, todavía tenemos casas con patios inmensos,
Y hay árboles en el patio. Uno sale y en el patio hasta le sale el duende, porque detrás de esos árboles hasta madremonte hay. Entonces, uno ve árboles en cualquier parte. Y árboles que dan frutas. Entonces, árbol de mango, árbol de guayaba y de mamey y de lo que sea. Inclusive uno en las casas hasta matas de marihuana ve, pues. Matas de coca, matas de marihuana y toda esa vaina. Pero, como vemos tanto eso, para uno ver un río o un riachuelo, uno tiene que ir muy lejos. Uno sale de la ciudad ahí nomás y muchos atraviesan inclusive la ciudad. Entonces no necesitamos ir muy lejos para ver pájaros. Todos los días hay pájaros en todo lado. Verlos tanto y tan seguido, verlos ahí y tenerlos al lado, hace que nosotros seamos inconscientes de la importancia que tienen los árboles. En esos países en donde los árboles no hay, sí hay, pero para ir a ver uno, para ir a encontrarte con un árbol te toca ir muy lejos. Para encontrarte un río te toca ir muy lejos. Para encontrar un pájaro hay que ir muy lejos y esperar demasiado. Entonces para ellos sí es raro. Como para nosotros es común, entonces nosotros no nos importa. Cuando uno tiene de todo, no sé si les ha tocado a veces cuando alguien cumple años y esa persona que cumple años es una persona que lo ha tenido todo. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué carajo le regalo? No, no, si eso ya lo tuvo. Y eso, no, es que ya lo tiene. No, y eso es que se vuelve complicado, ¿verdad? Porque, ¿qué le sorprendería a esa persona que lo tiene todo? A nosotros no nos sorprende ver un árbol, no nos sorprende ver un río, no nos sorprende ver ningún animal. De hecho, saber que hay animales, hay gente que tiene que babillas y cocodrilos en el patio de la casa. Y uno dice, una babilla, un cocodrilo en el patio de la casa. Para allá, para donde se mantienen las babillas, si eso se ve en la calle, eso es ahí, eso es tirado. Ahora, las personas que no lo tienen son los que dicen que lo debemos cuidar. A nosotros realmente no nos interesa cuidarlo porque para nosotros ver tumbar un árbol o caer un árbol es normal. Y entonces uno dice, no, pues el árbol se cayó y al otro día ya había otro naciendo ahí. Y uno dice, no, eso, mire, aquí esos, es lo que medio llueve y ahí mismo brotan árboles del piso. Se demoran en crecer, pero con este poco de árboles, uno más, uno menos, no importa. Pero no lo vemos como el modelo real, que tiene que ver con que si los árboles se acaban, nos acabamos nosotros. Si el agua se acaba, nos acabamos nosotros. Nosotros no nos interesamos por muchas cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí se explota mucho el oro. Y con el oro se explota, cuando el oro se explota, casi siempre se hace en las riberas de los ríos, dentro de los mismos ríos. Y lo que hacen estos señores es contaminar el agua de ahí para abajo, porque la dejan con mercurio, la dejan con cianuro, para poder sacar el oro de manera más rápida y más fácil y mayor cantidad. Ahora, ¿quiénes hacen eso? Los que explotan oro, coltán, aluminio, carbón, petróleo, gas, casi nunca son colombianos, son empresas extranjeras, y ya lo habíamos dicho en la clase anterior. A ellos no les importa cómo queda Colombia, porque ellos no viven aquí. Ellos vienen, sacan la riqueza y se van. Y entonces, no, que eso quedó contaminado. Yo al fin y al cabo de esa agua no tomo. Me voy a donde sí tomo agua limpia allá en Europa o en Estados Unidos, que me la venden limpia. Y a mí no me importa si se daña la que les queda a ellos, es problema de ellos. Entonces, ¿quién concede a estas empresas el permiso para explotar esos minerales, esos productos? ¿Y cómo lo hacen? Porque es legal. Bueno, muchos hay ilegales, claro que sí, pero la mayoría lo hacen de manera legal, o sea, con permisos del Estado, apoyados por la política, generados dentro de la misma constitución, dentro de un acuerdo y dentro de muchos marcos que los hace inclusive a veces querer terminar con ellos esa explotación, terminamos pagándoles un infierno de plata, porque dicen, no es que usted mire, yo invertí aquí y usted legalmente me dijo que sí, y ahora me va a decir que no. Y ahora me tiene que pagar todos los daños y perjuicios. Entonces, ¿realmente sí nos interesamos por la gestión de los recursos naturales o nos interesa el recurso económico? Y lo decíamos ahorita. Entonces, en Bogotá tenemos pico y placa. Yo tengo un carro y salgo y contamino. Me multan si me pillan. Pero si no quiero tener problema, voy y pago. Y entonces ya si me pillan, mire, yo tengo permiso. Ah, bueno, siga, porque usted es legal. ¿Eso es una gestión real de recursos?
de recursos naturales o es una gestión real de recursos económicos? Yo pensaría que es una gestión de recursos económicos. ¿Qué piensan ustedes? Buenas noches, profe. Hola, Nicolás. Bueno, pues voy a poner lo que viene siendo pues mi caso, pues yo tengo una moto híbrida. Maneja tanto motor eléctrico como motor de gasolina. ¿Qué es lo que pasa? Pues el motor de gasolina es un motor de alto cilindraje, pero al ser híbrido no me, no me cobran pues los impuestos de una moto de alto cilindraje. A Okay. lo que yo digo es, ¿qué se necesita para que se pague ese extra? Porque pues según la ley colombiana los vehículos eléctricos no pagan impuestos, pero sí contaminan. Entonces, estamos diciendo que a largo plazo contaminan y hasta mucho más que un vehículo de gasolina. O sea que yo digo que mi moto que es híbrida, o sea, maneja tanto gasolina como electricidad, o sea, vendría siendo la mayor contaminante. Es una de las más contaminantes. Pero te voy a dar una noticia, Nicolás. Hace mucho tiempo, y yo creo que ya lo había dicho, hace mucho tiempo, yo tengo ciertos añitos ya, me veo como de 15, pero tengo 17. Eh, Me acuerdo, es que no me acuerdo en qué año fue. Hubo una ley. A todas las cafeterías en Colombia, cafeterías, restaurantes y demás, les prohibieron, que había una fecha límite, les prohibieron volver a vender, o sea, vender los productos, entregarlos en loza, en platos de loza, de cerámica, en vasos de cerámica y utilizar cucharas metálicas. ¿Qué por qué? La ley de sanidad decía que eso contaminaba y eso promovía los bichos. Entonces, que si yo comía en un plato de esos y tenía gripa, entonces, aunque lo lavaran y lo demás, otro que iba a comer en el plato, yo le iba a contagiar la gripa y que iban a, entonces, si comían 10 personas, 10 nuevos con gripa. Entonces, que eso era un foco de infecciones y que no más. Y hubo una ley que prohibió, entonces, el uso de estos vasos, platos, cucharas y demás. ¿Qué tocó con los restaurantes? Bueno, cambiar y empezar a comprar, o sea, guardar la vajilla y comprar desechables. El año pasado, ya vienen hablando de eso desde hace rato, sentenciaron una nueva ley. Prohibido entregar desechables en icopor, bueno, todos los poliprofenoles y los polipropilenos que se entregan. Y entonces eso es prohibido porque eso está contaminando el planeta porque el plástico y todos estos PV y todos estos PT, PTB, PVC, bueno, todos los polis están contaminando. No me acuerdo cuántos hay, como 5, pero están contaminando y hay islas enteras en los mares, grandísimas, más grandes que la isla de San Andrés, eh, navegando. Basura, inmensa basura. Tengo entendido que hay como 5 o 6 islas que ya inclusive forman juntas, forman una cosa parecida a Colombia, al terreno colombiano, o más grande, no sé. Entonces lanzaron en Colombia una nueva ley diciendo que ya es prohibido usar esos tipos de desechables, que lo que podemos usar de desechables son cartones que se pueden desechar y se pueden recuperar, que lo que podemos utilizar como desechables son unos productos que se puedan volver a fundir, ¿sí? O que ya tienen que venir aplicados con algo como por ejemplo las nuevas bolsas que vienen hechas a base del aceite del maíz y entonces que se degradan con el agua. El mismo modelo. ¿Qué va a pasar dentro de unos 10, 15 o 20 años cuando ya los carros, porque ojo, Europa ya dijo, Europa, que para 2030 no van a volver a vender vehículos a combustión interna? Ya es una norma. Los últimos carros a gasolina se están vendiendo en Europa. ¿Sabe para dónde van a tirar todos esos carros? Para Sudamérica. No para América, para Sudamérica. Porque nosotros seguimos comprando carros y hasta que los fabricantes no vendan hasta el último carro, aquí no van a sacar una norma que digan, no, vamos a utilizar carros a batería. Por eso se está promoviendo el hecho de que si su carro es eléctrico, su vehículo es eléctrico, no sufre pico y placa, paga menos impuestos, pero apenas seamos la mayoría, sean eléctricos, mire, es que estos son los que están generando la mayor contaminación y empiezan los impuestos. ¿Ves? Eso es un modelo que ya sabemos, que ya lo conocemos hace mucho rato. Obviamente van a generar una cantidad de impuestos impresionantes por tráfico, por rodamiento, por contaminación, por una gran cantidad de cosas.
hay cosas que preocupan. Por ejemplo, hace muchos años se inventaron el motor a hidrógeno, el motor a combustión de agua. Eso no es nuevo. Como los carros eléctricos, eso no es nuevo. Los carros eléctricos nacieron en 1950 y pico. De hecho, para serles más exactos, cuando los carros nacen en el mundo, Mercedes y Benz eran dos empresas diferentes. Con el tiempo se unieron y se llama Mercedes-Benz, pero era una fábrica Mercedes y otra fábrica, la Benz. Ambos naciendo, apenas haciendo los primeros carros que andaban a 10 kilómetros por hora, fabricaron carros eléctricos. Ford fabricó carros eléctricos naciendo allá en Estados Unidos. Antes de eso, fábricas norteamericanas hicieron carros eléctricos. Y esos carros eran diferentes a estos carros, muy diferentes. ¿Qué hacían esos carros? Producían su propia energía. No necesitaban, sí necesitaban una batería, pero era una batería sencilla, porque ellos producían su propia energía. Los carros de hoy necesitan cargarse de los tomas corrientes. ¿Por qué no los dejamos que produzcan su propia energía? No, hay unos que lo producen con paneles solares, pero las baterías para eso son inmensas. Son carísimas. Pero esos producían su propia energía. En el rodado producían energía porque había un dinamo y en el frenado había otro. Las bicicletas. Yo no sé si ustedes saben que hace mucho tiempo yo conocí muchas bicicletas. Aquí en Colombia habían bicicletas que se llaman bicicletas de turismo que tenían en la rueda delantera un dinamo. Tú lo ajustabas a la rueda y ellas tenían una lámpara adelante. La bicicleta, el movimiento de la bicicleta, el dinamo producía la energía. No contaminaba, era un dinamo. ¿Por qué no lo volvemos a usar? ¿Les interesa realmente tener carros eléctricos que no contaminen o les interesa vender el modelo del carro que la empresa está fabricando y que el modelo está fabricando, que además, pues obviamente genera un daño? Y ahí es donde digo yo, esta discusión empieza con, ¿realmente estamos gestionando los recursos naturales o estamos gestionando los recursos económicos? Yo veo y me interesa bastante que ustedes, o sea, yo no quiero cambiar la forma de pensar, lo que quiero es dejar una semillita sembrada para que entendamos que la cultura ambiental como curso nos debe dejar algo. Entender que no se trata simplemente de cuiden la matica, cuiden el agüita, sino de que esto tiene un trasfondo que tiene que ver con cómo vivimos, qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Ahora, si esas tres cosas se confluyen siempre, ¿será fácil solucionarlo? ¿Lo vamos a solucionar así nomás como pensar en que vamos a sembrar arbolitos y ya? Eso lo digo todas las clases. Tenemos que pensar de una manera diferente. Cultura ambiental. Y cultura ambiental es pague y contamina y es legal. Eso es lo que hay en este momento. O tomar una conciencia como se toma en otros países, en otras partes, en donde dicen contamine y verá lo que le pasa. No, entonces yo pago. No, es que no se trata de pagar. Usted lo que tiene que hacer es limpiar lo que ensució. ¿Y cuánto vale limpiar lo que ensució? Venga, pague, pero pague ese daño. No pague una multa, sino pague el daño. Resarza el daño. Hágalo. Otra vez, déjelo como estaba. Y va a ver cuánto cuesta. Y entonces la gente dice, eso no. Más bien lo invierto en producir para que no contamine y así me evito toda esa complicación. Eso es gestión, digo yo. No sé si ustedes piensan igual que yo o parecido o diferente. Acuérdense que pensar diferente es igual de válido. Hola, ¿no? ¿Estoy solo? Dime, Bernie. ¿Te arrepentiste? Dale. No fear, sin miedo. Bueno, ahorita que prendas mejor el micrófono porque lo desconectas, pero no hablas. Entonces, mire, la pregunta es, ¿cuáles serían las posibles soluciones? O sea, ¿tiene que ver solamente nosotros o tiene que haber un proceso formal y legal en donde las personas que hacen leyes, donde las personas que además determinan los comportamientos se involucren? Porque uno dice, si tiene un sano juicio, puede llegar a pensar que ellos están involucrados en
a quién le interesa montar qué cosa, y ahora promulgamos leyes para que ellos se beneficien y entonces tú me pagas y yo me beneficio. O de pronto yo monto el negocio, como soy senador y mis amigos son senadores, pues ahora entonces nos beneficiamos juntos y yo soy el dueño de la empresa. Entonces hacemos una ley para que eso se vuelva obligatorio, como pasó con el aceite de palma. Entonces nos vendieron la idea de que comer aceite, grasa animal, entonces freír algo en la grasa del puerco, freír algo en la grasa de la res o en la grasa de la gallina o del gallo, ya no es, no, eso tapa las venas y eso lo mata. Y entonces, no, usted tiene que utilizar aceite vegetal porque el aceite vegetal no le hace daño. Y ya muchos años después de que ya nos acostumbramos a consumir aceite vegetal y que ya hay gente que ni siquiera sabe que existe el aceite animal o la grasa animal, entonces nos dicen, mire, eso es lo que nos está matando. Realmente el aceite, y si usted no quiere tapar las venas, consuma manteca, que es el aceite animal. Porque el aceite animal destapa las arterias, pero primero nos dijeron que era la que nos tapaba las arterias. Ahora es la que nos destapa las arterias. ¿Qué jugamos? Por ejemplo, en un momento se acuerdan de la campaña, el huevo genera colesterol. Luego la campaña, coma más huevo porque el huevo elimina el colesterol, produce cortisol, genera bueno, una gran cantidad. Ahora, primero era malo, luego es beneficioso. Entonces uno dice, ¿y esto cómo funciona? ¿Será necesario entonces que eso sea parte de la cultura? Vamos a hablar de si nosotros vamos a entender entonces si realmente valoramos la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de que si valoramos o no la naturaleza, estamos hablando de cómo la tratamos realmente. ¿Nos importa la naturaleza por ser naturaleza y por generarnos vida? ¿O nos importa la naturaleza porque es un recurso económico que lo convertimos en plata en cualquier momento? Nos importa entonces es que nos paguen para o que la naturaleza nos produzca una vida mejor. Los tratados internacionales, ¿quién me puede decir de ustedes, porfa? Porque creo que me dejaron solo. ¿Quién me puede decir de ustedes, porfa, cuál es el tratado más viejo que tiene Colombia hablando de los tratados internacionales por la naturaleza? ¿Cuál es el más viejo? El que sepan, el que se sepa. Allá los corché. Alguien, el que no importa. No, Ya, profe, ya yo no, investigué. Ah, Sí. Primero Lina y luego Nicolás. Bueno, Lina, sí, sí, no, dale, profe, Lina. no, yo estoy, no tengo ni idea. Vale. Entonces, Nicolás, dinos. bueno, estaba aquí pues investigando rápidamente y tengo, Ujú. pues, es el protocolo para conservación y administración de las áreas marinas y costeras del Pacífico Sudeste del 89. Ese no es el más viejo. No sé, pues, No. 1971 es el más viejo. El primer tratado de Kioto. Búscalo y verás. El primer tratado de Kioto se generó en 1971. En el año 1971. Cuando uno trae esos tiempos y habla de 1971, siglo pasado, del 71 al 2000 hay 29 años, más 25 que llevamos ahorita hay 54 años. Hace 54 años Colombia entró en el primer tratado internacional para la conservación del medio ambiente. Desde ese tiempo para acá le pagan a Colombia y hay muchos más tratados, hay muchos más. El texto decía que son 80, pero nosotros tenemos 100 y pico de tratados internacionales. Y hay unos muy fuertes inclusive. Cuando nosotros hablamos de esos tratados y de esos tiempos, nosotros debemos hacer una extrapolación allí. Se está hablando de cultura ambiental desde hace unos días para acá. ¿Cuándo? Cuando empezó a salir el efecto niño, después fue el efecto niña, y entonces empezamos a sentir sequía. Y entonces empezamos a ver que los ríos se secaban, que los sumideros de agua se secaban, y entonces, ay, hay que hacer racionamiento. Y entonces por allá en los tiempos de Gaviria,
Él fue el primero en hacer leyes para mitigar dizque, esos cambios. ¿Se acuerdan de Laura Gaviria? Yo no, es que el racionamiento de energía es porque las plantas productoras de energía no pueden porque se había bajado los embalses y no había con qué producir agua, energía. Y entonces él dijo, como el sol es una fuente de luz natural y amanece muy temprano, entonces vamos a pasar la hora una hora antes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien se acuerda de Laura Gaviria? No, profe. ¿No? ¿Bernie, sí? Bernie, tu micrófono está malangas. Bueno, yo pienso, no sé, ver, igual por allá cuando el presidente cuando César Gaviria fue presidente de Colombia, tuvimos una de las primeras sequías. Dinos, Bernie, que ya como que quiso hablar el micrófono. No, mano, ese micrófono le tiene bronca. Pero Sí, pues profe, eso fue yo sí cuando me quisieron acuerdo de Laura adelantar Gaviria. la hora. Sí, cuando adelantaron una hora. ¿Quién lo dijo? ¿Karen? Yo, Sí, profe. Ah, y a Diana. Karen, sí, Karen lo de la hora y yo que viví eso. Ah, exacto, igual lo vivimos. Entonces, mire, ¿qué pasó con ese momento? Se acabaron los embalses, se secaron tanto que ya no podían producir energía y César Gaviria dijo, no, pues la luz natural es el sol. Como en Colombia amanece pues, temprano por las mañanas, entonces lo que vamos a hacer es las 6 de la mañana ya no van a ser las 6 de la mañana, sino que las 5 y la vamos a llamar 6 de la mañana. Adelantó el reloj y adelantamos todos por un decreto presidencial, todos adelantamos los relojes una hora. ¿Qué sucede? Que ya no anochecía a las 6 de la tarde, sino que anochecía a las 5 de la tarde, pero ya se iba poniendo oscuro. ¿Con qué intención hizo eso? No tanto en la mañana, sino en la noche. Para que nosotros, como estamos acostumbrados a acostarnos a X hora, nos acostábamos realmente una hora antes todos los días y nos levantamos a producir una hora antes todos los días. Bueno, aprovechando además que Colombia es el país más madrugador del mundo. Yo no sé si sabían eso. Colombia es el país que más madruga en el mundo. En el mundo. Esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Aprovechando eso, nos pusimos a madrugar un poquito más. ¿Qué hizo eso? Obviamente redujo el consumo de energía. ¿Por qué? Porque nos acostábamos más temprano a la misma hora. Ay, nos acostamos a las 10 de la noche, sí, pero realmente eran las 9 de la noche. Entonces, una hora nacional, una hora que no se consumía energía, era una cantidad de energía que se ahorraba y se podía utilizar al otro día en producción real. ¿Ven? Entonces, digamos que ahí sí hubo una política, pero esa política la cumplimos todos. Fue un modelo que hizo que todos ahorráramos sin tener que ahorrar. Ahora, este año, se acaba de levantar hace poquito en Bogotá, también, llamémoslo si quieren, así pico y placa, que no funciona realmente así, la restricción de consumo de agua, porque ya los embalses volvieron a un estadio donde se supone que todas las personas en Bogotá pueden volver a tomar agua cuando quieran, pero acaba de abrirse, porque estuvieron los que vienen en Bogotá como 4 meses o 3 meses, yo no me acuerdo cuánto. Que entonces en tal parte no había agua, pero en otro lado sí. Y al otro día le tocaba a otra comunidad, y luego al otro día le tocaba a otra comunidad. Pero había gente que le hacía trampa a la vaina. Ah, mañana no va a haber agua, entonces el día anterior llenaban unos tanques inmensos. Pues, ¿cuál es la bobada? Y hubo una cantidad de edificios que lo que hicieron fue conectarse directo al tubo madre, que luego los pillaron, ¿no? Conectarse al tubo madre, y entonces decían, no, nosotros agarramos la llave. Resulta que abrían una segunda llave y entonces el edificio tenía agua. Y ellos decían, no, nosotros agarramos la llave y como no hay agua en la comunidad, pues no tomamos. Mentiras que sí tenían. Entonces, trampa, trampa. Cultura, la cultura de no nos importa porque lo tenemos. Y como siempre lo hemos tenido, no nos importa el resto. Siempre ha habido una cultura allí de trampa. Realmente entonces estamos hablando de que nos interesa la cultura ambiental. Yo pensaría que no. Pagamos el pico y placa. Entonces yo pensaría que no. Cuando nosotros hablamos de los servicios, dime Diana. La restricción duró desde abril del 2024 a abril del 2025. Yo trabajo en entidad pública y el mismo día que había restricción en la entidad, yo tenía restricción en mi localidad, pero aún así teníamos que ir a la oficina. Imagínate. ¿Duró un año? Uy, Y fue sí, largo, señor, ¿no? siempre. Uy, yo dije que 4 meses o 5 meses, no, un año, imagínate. Fue largo. Ahora,
cuando nosotros hablamos de estas actividades, realmente estamos haciendo algo porque es que la sequía no se acaba, o sea, ya se acabó porque llovió. Y el año que viene, en los tiempos de sequía, vamos a volver a vivir algo similar. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Pero no digo simplemente como sociedad afectada, sino como Te sociedad. amo, mi amor, Yo también, mi Karen. amor. A ver, yo te hago un masajito así, así. ¿Te gusta mi masajito? Sí. Karen, se te prendió el micrófono. No está apagado. Ya no se dormía. No, pues no. Bueno, una forma de solucionarlo, salirse. Entonces, mire, eh, ya me desconcentré. Menos mal está hablando con su hija, ¿no? Nosotros vendemos al mundo entero servicios ecosistémicos. Los tratados no es otra cosa que venderle al resto del mundo todo esto que hace bueno, no solamente la selva amazónica, sino la selva putumayense y la selva andina y las selvas que tiene Colombia para acá, para el Orinoco. ¿Por qué? Porque convertimos ese dióxido de carbono que el mundo emite y lo convertimos otra vez en oxígeno. Bueno, lo convertimos, digo yo, los árboles lo convierten en... Y ya estamos vendiendo el agua, ¿no? No sé si ustedes sabían que ya el agua de Colombia, la mayor parte hídrica de Colombia ya no le pertenece a Colombia, le pertenece a países como Suiza, como Italia, como a Francia. Y es por eso que hay partes que ya no se pueden tocar. Pero también estamos vendiendo otros recursos como por ejemplo diferentes especies nativas y le vendimos el derecho a unos países de poder cultivar y cosechar en Colombia y nosotros ya no somos dueños de esos cultivos. Aparte de eso que acabamos con los cultivos naturales, ¿no? Entonces ya estamos trayendo la comida de otro país y aquí solamente estamos sembrando caña, soya, por allá para las palmas estas, perdón, no es soya, las palmas que producen, de donde sacamos el aceite de palma, y producimos monocultivos únicamente, arroz que consumimos en Colombia, pero mucho de ese se va para otros países, y solamente producimos 5 o 6 cosas ya, el resto la tenemos que traer de otros países. Entonces, ¿en dónde está el chiste? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo realmente? ¿Cómo abastecemos alimentos? Y estamos hablando de que hay que consumir alimentos orgánicos, pero nosotros no producimos orgánicamente. Cuando hablamos de gestar la cultura ambiental, estamos enseñando y estamos aprendiendo realmente cuál es el problema cultural, cuál es el problema ambiental y cuál es el problema económico y cómo se dinamizan esos tres problemas, cómo se cruzan para poder decir, venga, es que esto tiene una solución. Y es entender que no todo es plata, pero la plata hace falta. Porque, por ejemplo, en el primer grupo una discusión allí era, sí, está bien, hay que pagar, es que las empresas que necesitan que los carros estén caminando pagan el pico y placa en Bogotá, porque necesitan producir y ellos no se pueden quebrar. Y es totalmente verdad, pero no habrá otra forma de solucionarlo. Es posible que encontremos otro modelo, es posible que encontremos otra forma de solucionarlo. Entonces, las regulaciones están sirviendo, somos nosotros además reguladores del proceso, o nos hacemos lo de la oreja mocha cuando vemos un despilfarro o cuando vemos una contaminación o cuando nos dicen hay que hacerlo y lo hacemos y no nos interesamos, por ejemplo. Interesante la pregunta. Yo se la dejo allí para que la veamos. Aquí vamos a hablar de las externalidades y de los impactos y las respuestas. Y entonces aquí justamente íbamos a hablar, estamos hablando de qué parte de esto es negativo y qué parte es positivo. Colombia tiene muchas cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. ¿Qué es lo positivo? Tenemos muchas riquezas. ¿Qué es lo negativo? No nos interesa cultivar esas riquezas. Y no lo digo como los políticos, lo digo como ser humano. Yo tampoco me intereso, por ejemplo. ¿Qué realmente nos interesa? Después de que yo tenga mi nevera llena, tenga mi ingreso económico, lo que le pase a los demás es problema de los demás. Entonces, ¿realmente pertenezco al club de la cultura? No creo. ¿Qué me dicen ustedes?
funcionamos como un país que nos interesa realmente sobrevivir en este momento, que nuestra sociedad sobreviva. ¿Qué estamos pensando en los demás? ¿Cuándo pensamos en los demás? Quiero escucharlos a ver qué me dicen. Profe, ¿me escucha mejor? Ahora sí, no, mejor no, ahora sí te escucho. La otra vez no te escuchaba. No, yo creo que así era el audífono. Profe, en esa parte yo creo que más bien todo el mundo tira como hacia el bienestar propio, queriendo escudarse dentro de las mismas culturas que se están presentando. Doy un claro ejemplo. En estos días me citaron al colegio de los niños que iba a haber una reunión sobre los nuevos cambios de uniforme, que por cierto, más costosos, porque eran de productos renovables. Cuando llegó la empresa, ellos están trabajando con todo lo que supuestamente todos hacemos por el bienestar del planeta, de eliminar las botellas en un punto, y entonces ellos cogen todas esas botellas, les hacen el proceso y ya sacan hilo. Y los uniformes están en base de botellas. Con 90 botellas se hace una camiseta, con 40 botellas hicieron una pantaloneta y con 70 botellas hicieron una sudadera. Entonces, pues, comenzaron ellos solitos a beneficiarse y el costo, supuestamente que por ser renovable, carísimo, que uno dice, bueno, y entonces, ¿por qué no seguimos con el otro uniforme? No, es que estos son renovables, vea que esto y colaboremos, y esta es la bodega donde pueden ir a llevar las botellas. O sea, se están comenzando a beneficiar y a un costo muy alto. Entonces, muchos quieren querer salvar el planeta, pero beneficiándose. Entonces, yo digo que hay veces de que es bien común, ¿no? Claro, el bien social, el bien común y el bien particular. Yo tengo una pregunta, Bernie. ¿Y cuando el uniforme dejemos de usarlo, se va a degradar? Resulta de que es que hay una cosa que se llama, el uniforme no se degrada. No. ¿Ah? Bueno. ¿Cuánto se demorará? Imagínese usted ya en degradarse ese uniforme y ya después procesado. Sigue siendo plástico. Y la pregunta es, ¿cuánta agua necesitó la conversión de ese plástico en hilo para convertirlo en tela, para convertirlo en uniforme? Entonces, ¿estamos recuperando plásticos? Claro que sí, lo estamos recuperando y lo estamos reusando. Así se llama eso. Es recuperar y reusar. Está bien, ese modelo está bien. El problema es en qué y cuánto cuesta hacerlo. No es que cuesta una plata X, ok, y se paga, entonces te tocó pagar los más caros. Y además cobras más que porque estamos limpiando el planeta, o se está limpiando el planeta. Pero realmente no se está limpiando, se está tomando un producto que se convierte en otro, que luego también se va a desechar. Porque cuando el niño o la niña ya el uniforme no le quede bien, ¿qué va a pasar con ese uniforme? ¿Y a dónde va a ir a parar? Siendo un PAP, siendo en este caso una tela, que ya no va a funcionar como tela, porque hace muchos años uno se quitaba una camisa y se cortaba en trapos y se hacían unas colchas, porque calentaban y demás, y se dañaban las colchas y quedaban sirviendo para limpiar las mesas, porque absorbían y se convertían inclusive en trapeadores, porque absorbían y limpiaban. Las telas nuevas ya no hacen eso, ¿no? Entonces tú vas a secar con una tela, ya no seca porque ella es sintética, no absorbe el agua. Y vas a limpiar algo, no, ella no limpia porque ella no, como no absorbe el agua, no transporta agentes que limpien, entonces no van a servir para segundos usos. Realmente es una solución. Están haciendo eso un peor mal, porque eso a posterior, a más años, pues va a ser eso una problemática mayor. Va a seguir siendo la problemática. La problemática va a continuar, que ya no va a estar representada en botellas, que ya va a estar representada en telas hechas a partir de las botellas. El problema es cuánto cuesta al ambiente producir de la botella, convertirla en tela. Es mucho más sencillo tomar el plástico, derretirlo y volver a hacer botella. Y entonces las botellas se vuelven reusables. Entonces todo lo que venga empacado, pues se empaca otra vez en PET. Y vuelve y se funde, y vuelve y se empaca, y vuelve y se funde, y vuelve y se empaca. Convertirlo en otro producto ya no está, no es realmente un buen uso. Y eso está demostrado en una política mundial que se llama la política, yo no sé si ustedes han escuchado ya se me fue el término, ecosostenible, estoy hablando de uno de los 16 ODS. Y estamos hablando de la economía circular. ¿Han escuchado la economía circular? ¿Saben a qué se refiere la economía circular? Política mundial en la que Colombia entró hace más de 7 años.
¿Saben qué es la política de economía circular? ¿Lo explico? Pues si es circular es porque así como inicia, termina y vuelve y inicia. Sí, más o menos, pero resulta que no es así tan sencillo. La mayoría de la gente cuando habló de la economía, cuando sale la política mundial generada por los estamentos internacionales, y dijeron que una de las formas de solucionar el problema es hacer que todo sea un proceso, ¿sí? Entonces por eso lo llamaron economía circular. Economía porque sigue produciendo dinero, circular es porque tiene un inicio, pero en el fin vuelve a haber un inicio. La mayoría de la gente lo tomó por el lado del reciclaje, sobre todo aquí en Colombia. Entonces nosotros reciclamos y reusamos, que es lo que tú nos cuentas, Bernie, que toman el plástico, lo reciclan, luego lo pulverizan, lo convierten en PET y entonces en vez de convertirlo en un nuevo plástico, lo convierten en un hilo de plástico. Y entonces al juntar hilo con hilo se convierte en una tela. Y entonces ellos lo reusan. Reciclar y reusar es una de las pequeñas partes, la parte inclusive más pequeña de la economía circular, que no es la más recomendada. ¿A razón de qué? Porque reusar tiene que ver con y cómo convertimos otra vez este en producto para reusarlo, que fue lo que les acabo de decir. Coger un plástico, una botella, volverla PET, y luego en vez de volverla otra vez en líquido para convertirla otra vez en una botella, que es lo más sencillo del mundo, la convertimos en un producto nuevo que se llama hilo y luego lo hacemos tela. Y ese proceso genera unos gastos impresionantes de energía, de agua y de contaminación. La economía circular dice que al producir algo nuevo por primera vez, o sea, tomar un material nuevo, todos los materiales son vírgenes en algún momento. Entonces, tomar un material virgen, producirlo en algo, ya ahí se tiene que pensar en luego cuando lo usen y lo vayan a tirar, lo vayan a desechar, qué va a pasar con él. Y entonces proponerle desde ya un nuevo uso. O sea, antes de fabricarlo, esto se puede convertir en, sin que el costo de esa conversión se convierta en un problema para el planeta. Y mucho menos un problema para el empresario. Entonces, voy a traer aquí una analogía vieja que yo no sé si ustedes la vivieron. Hace muchos años, las mermeladas las vendían en un envase de vidrio. Era una cosa que no pertenecía a la economía circular porque no se pensaba en ella, pero sí había un proceso lógico. Entonces, los que fabricaban las mermeladas lo vendían en un envase de vidrio con una tapa ancha. ¿Qué sucedía? Destapabas, te comías la mermelada y cuando la mermelada se acababa, simplemente la tapa la guardabas. Con eso se hacían juguetes. Pero el contenedor era exactamente igual a un vaso. Se lavaba y uno iba a cualquier casa y en la casa de uno, en mi casa había. Le ofrecían agüita, le ofrecían jugo y eran esos vasos de mermelada. Dime, Ernie, eran esos vasos donde venía la mermelada. Eso es economía circular. ¿Tuviste? Eso hizo parte de nuestra vajilla. Claro, pero es que eso hace parte de la economía circular. Entonces nos comemos la mermelada. Hoy en día nos comemos la mermelada. ¿Y qué pasa con el contenedor de la mermelada? Tiene que ir a la basura. Dígame en dónde lo volvemos a usar o para qué lo podemos llegar a usar. Y entonces eso se le llamó avance tecnológico, que porque el envase era un envase reutilizable porque tiene una tapita y que ya era el envase, además que lo contenía no sé qué, como y yo no sé qué, y era mucho más barato. Pero al final era más barato el vaso que te ahorraba tener vajilla, o es más barato este sachet que además lo tienes que tirar a la basura y luego tienes que comprar una bolsa de basura, una bolsa plástica también reciclada para tirarlo, para sacar más basura. Eso es economía circular. Pensar en que el producto no solamente desde el inicio, desde su primera fabricación, sirva para muchas más cosas. Anteriormente los tarros de galletas, se acababan las galletas y nacía un costurero, un tarro para guardar botones e hilos. Se terminaban algunos productos y nacía un nuevo producto para el hogar. La gente iba a mercar con canastos. Pues ya no cargaban bolsas. Todo iba adentro del canasto.
¿Qué era el canasto? Bambú, una guadua, y se entretejía. ¿Se contaminaba? Entonces, ¿por qué erradicamos esas costumbres? Ahora todo tiene que ser en bolsa plástica y echar dentro de la bolsa plástica cosas que vienen con bolsa plástica. Pero ahora, como tenemos que pagar, tenemos que eliminar las bolsas, entonces ahora tenemos que pagar para que nos vendan la bolsa que luego vamos a tirar a la basura dentro de otra bolsa que contiene otras bolsas donde vienen los productos. Bolsas, bolsas, bolsas. Y ahora por todo pagamos, para que nos vendan la bolsa en la que vamos a tirar la bolsa, en la que vino la bolsa y las bolsas en donde vienen los productos. Antes, ¿cómo se hacía? Un canasto y no se llenaban las casas de bolsas plásticas y no se pagaban por bolsas plásticas. El productor se las ahorraba, el consumidor no las pagaba y no contaminaba. No es ese el modelo que podemos llegar a volver a tener. ¿Y quién ha pensado en ese modelo, por ejemplo? Eso es lo que se llama el polizón. Cuando hablamos de los efectos y los contaminantes en Colombia y los modelos en Colombia, el famoso modelo del polizón o el método del polizón es: no me importa quién contamine y cómo contamine. Después de que yo me beneficie, no me importa. Eso es lo que dice el método del polizón. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Quién quiere aportar? ¿Qué? Profe, otra cosa que también se hacía antes era que, por ejemplo, las botellas de gaseosa eran Retornables. retornables. O sea, y si uno, yo me acuerdo que mis papás me decían que si te tocaba ir a la tienda, uno le tenía que ir, llevar la botella. Si no llevaba uno la botella, uno tenía que pagar un valor como para alquiler que costaba más que la misma gaseosa. Y de Sí, todas formas, no se tenía que producir tantas botellas. Lo que no pasa es había que también necesidad. es como la moda ok, hay que reciclar, hay que utilizar como los materiales reciclables para hacer otras cosas como la novedad, pero dejan de lado cosas tan sencillas como la botella reciclable. Y eran de vidrio, ¿no? ¿Por qué el vidrio? Porque al vidrio no se le pega nada. El vidrio con agua caliente lo lavas y se higieniza fácilmente. Entonces, ¿tú qué hacías? Si no querías pagar, si no querías dejar el depósito, que así se llamaba en algunas partes, deje el depósito. Cuando traiga la botella, le devuelvo el depósito. Si usted se quedaba con la botella, entonces usted compraba su botella y ya con esa botella iba y la cambiaba por una nueva y listo. Cuando usted no quería hacer eso, ¿qué hacía? Se llevó un jarrón, una jarra y le echaba una gaseosita allí. Váyase con su gaseosa. Hoy no, hoy tenemos botellas totalmente desechables. ¿Realmente son desechables? O simple y sencillamente la quito de mi vista, yo sí la desecho, pero el planeta la desecha y no son desechables. Realmente son descartables. Yo la descarto el uso, pero no la desecho. Dime, Lina. No, perdón, profe. Vale. Entonces, aquí vienen los conceptos. Los tratados mundiales que tenemos, los tratados internacionales, dicen que nosotros nos comprometemos a cuidar y a proteger el medio ambiente y nos pagan para que lo protejamos y lo cuidemos. ¿Por qué? Porque ellos allá no lo cuidan y no lo protegen. Entonces nos pagan. Mire, esto es un pico y placa. Lo que sucede en Bogotá, se saca el pico y placa para que no contamine, pero si pago, entonces yo ya soy contaminante legal. Eso hacen muchos países. Mire, yo acá contamino, pero ¿saben qué hago? Le pago a Colombia y así yo contamino acá legal porque yo estoy pagando aire allá. Es la misma historia y es desde 1971 el primer tratado. Ya tenemos 54 años haciendo la misma bobada, perdónenme la expresión, pero es una bobada. Entonces yo pago para que ellos produzcan aire y como yo ya les pago, yo me libro acá, entonces yo sí contamino acá, porque yo acá, o sea, como decían los viejos, yo rezo y peco, o peco y rezo, y con eso empato. Realmente es una cultura. En Colombia estamos haciendo eso. En Colombia, aterrizándolo a la política colombiana, ¿realmente sí estamos preocupados por el medio ambiente? ¿O esto tiene otro trasfondo, solamente el trasfondo económico?
¿Qué piensan ustedes? Yo con eso termino mi clase. Hasta aquí llego con esta clase. ¿Esto nos lleva a un futuro sostenible? ¿Esto es visión? Dime, Bernie. Y aquí acabo la clase. Pues la verdad ahí, así como usted lo está manifestando, porque hay que ser sinceros, uno ve todo eso a manera del bienestar, bienestar común, protección al medio ambiente, pero cuando usted no comienza a como abrir un poco más los ojos y decir, hey, mira un trasfondo que va más allá, pues la verdad se trata básicamente de método económico, no más. O sea que la verdad no estamos para nada tratando de todo lo que se está sacando, normatividades, leyes. Lo que nos están pintando solamente es como unos pañitos de agua tibia solamente para ellos lucrarse y en últimas es un beneficio propio económico. Y en últimas terminamos es hasta contaminando más de lo que estábamos haciendo. Entonces, pues la verdad sí, yo le digo sinceramente, profe, lo deja uno pensando y mucho. Y el cuento es, aparte de eso, nosotros nos creemos el cuento, ¿no? Por ejemplo, hoy no nos deja contar los árboles porque la madera siempre ha sido un bien social, un bien que se usa. Muchas de las camas, muchos de los muebles, muchos de los aparatos que utilizamos en las casas son de madera y toda la vida han sido de madera. No nos deja cortar la madera para fabricar nuestras camas. Nos venden una madera que se llama aglomerado, entonces está en Colombia por marcas. Lo conocemos por la marca como producto, pero no es el producto, se llaman aglomerados. El triplex, el tablex, el MDF. ¿Y qué son? Pues madera. ¿Qué hacen ellos? Lo que pasa es que antes nosotros sacábamos un árbol y sacábamos las tablas y las otras partes del árbol no la usábamos. ¿Cómo la dejábamos? Se convertían en compost y se convertían en un agroinsumo. Ellos encontraron una forma de que todo el árbol lo vuelven nada, viruta, y luego le ponen químico pegantes, lo aprisionan con calor, gastan energía, consumen agua, contaminan el ambiente por los humos y por los líquidos que además emanan, y lo convierten en una plancha y nos la venden en plancha. Ahora sí, de esa tabla, lo que nosotros sacamos en tabla, ahora nos lo venden en plancha y ahí produzca todo lo que necesita. Hoy tenemos muebles de madera que son producidos a pedacitos de madera con gran cantidad de pegante. Y entonces ya no utilizamos gorgojo, porque el gorgojo se acabó. El gorgojo es un animalito que se comía la madera, es una cosa natural. Pero ya no, porque a estos productos no les entra el gorgojo. Ay, ¿cómo así? No, es que el gorgojo no come químico y se muere de hambre. Se acabó el gorgojo porque Otra se acabó cosa la madera. también Dime. con respecto a ese material es que dura menos. La madera genera mantenimientos que se les tiene que hacer cierto tiempo, que es muy largo, o sea, cada 10 años. En cambio, por ejemplo, el MDF, todas esas láminas, cuando tienen contacto permanente, por ejemplo, con agua, se soplan, se manchan y eso genera aún mayor consumo. Claro. Entonces, que realmente no están pensando en que no estén tumbando tantos árboles, sino que lo que están pensando es que tumban árboles, vendo un producto, el producto se daña y después me vuelven a comprar la materia prima para hacer ese mismo material que van a comprar en menos tiempo. Y es más costoso, ¿no? Porque como es prohibido tumbar la madera, pero ahora me lo venden a mí como madera, porque esa es la famosa nueva madera. ¿Quiere madera? Es aglomerado. Entonces, realmente es un modelo económico, está volviendo a pasar o pasa cada vez igual que lo que pasó con los vasos de porcelana y que luego dijeron, no, tiene que usar desechables y con el tiempo dijeron, ay, no, qué pega, qué pena, los desechables contaminan, vuelvan a la loza. ¿A quién le interesa realmente entonces la naturaleza? ¿Les interesa realmente la producción económica? ¿Les interesa realmente el concepto de podemos producir realmente de manera natural y sana? ¿O podemos producir de una manera mucho más efectiva? Ahora, ¿cuánto nos preocupamos nosotros? ¿Cuándo nos hemos sentado a pensar esto realmente? ¿O simplemente compramos? Bueno, con esto abro la discusión. ¿Hay discusión? Muy claro, profe, porque es que uno, igual lo que yo te decía, o sea, estamos prácticamente dejándonos influenciar, o sea,
Nosotros, y de todo lo que se está abordando, todo lo que dan en propaganda, en comerciales, en volantes, en todo lo que uno ve, que es protección al planeta, protege el planeta, planeta verde, que no sé qué, pues solamente es ese pantallazo del cual todos nos dejamos como, digámoslo así, hipnotizar, embobar para supuestamente ayudar a nuestro planeta. Y uno haciendo eso, uno dice, ay, yo colaboro, y uno se pone animoso. Pero cuando verdaderamente uno ya comienza a denotar a lo que la apertura ocular que por lo menos a mí me estás brindando, uno dice, uno sí es muy bobo, definitivamente uno todo lo que pregonaba, en último lo que uno está haciendo es un más daño. Entonces, pues yo te soy sincero, no tanto desde de discusión, sino de uno decir, definitivamente el país o los grandes, digámoslo así, los grandes entes que manejan la economía, nos tienen muy ciegos con toda la materia que nos venden. Porque nos venden es nada, solamente para que todos creamos que estamos haciendo un bien común, pero en última lo que estamos haciendo es un daño peor Un para, daño social. para nuestros nietos. Ahora sí saben por qué la televisión la llaman la cajita de los sueños, o la llaman, bueno, la caja de los sueños es el nombre social que le dieron para que no preguntásemos mucho. Pero realmente saben cómo llaman a la televisión. La entretiene tontos. En el mundo científico se llama así, la entretiene tontos. ¿Qué hace la televisión? Es por allí que nos llega toda la publicidad. La radio no lo pudo hacer. Por eso la radio sigue siendo libre y efectiva. Fue muy buena en cierto momento, pero resulta que la radio, como es de onda corta, había mucha gente que tenía onda corta y decía la verdad. Y en Colombia eso se vio. Por ejemplo, la radio fue la que creó el polvorín cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Y eso fue lo que incendió a Colombia. Cuando se inventó la televisión y llegó a Colombia la televisión, se dieron cuenta algunos de que se podían manipular masas mucho más grandes. Un solo canal de televisión, inclusive es capaz de salir de Colombia. Y ahora con el Internet, la cosa es global. Entonces, ¿qué hace la televisión? ¿Qué hace el Internet? ¿Qué hace el teléfono celular? ¿Qué hace el computador si lo usamos mal? Simple y sencillamente nos dice por dónde tenemos que andar, nos dice qué es lo que tenemos que escuchar y nos dice qué es lo que tenemos que decir. ¿Se acuerdan de la imagen de los tres monos? El que no ve, el que no escucha y el que no habla. Muy coloquial, pero mucha verdad. ¿Qué hacemos? Lo que ellos quieren. ¿Qué decimos? Lo que ellos quieren. ¿Qué vemos? Lo que ellos quieren. Hace parte de la cultura ambiental. Hay un término que me gusta mucho y lo voy a usar porque, aparte de que es muy real, tiene que ver con la clase. Perdemos de vista el bosque por concentrarnos en el árbol. Escuchen, sirve para todo. Perdemos de vista el bosque por concentrarnos en el árbol. Nos tienen concentrados en el árbol y perdemos de vista el bosque. Con esta reflexión los dejo, muchachos. No le escuché la voz a Nicolás y tampoco a Diana. Bueno, sí, a Diana hace una vez. Sí, profe, yo hablé varias veces. Sí, pero por ahí al inicio. Yorceli sí, no la escuché. Y Karen, escuchamos su conversación con tu niña. Te felicito porque la amas mucho. Así, profe, se activó sin querer ya Sí. por los lados. Menos mal, y eso lo dije yo, ya te habías retirado y volviste a conectarte, dije yo, menos mal estaba hablando con su niña, porque a veces uno comete ciertas infidencias, habla con otras personas de cosas muy íntimas y esos micrófonos tienen la bendita particularidad de prenderse cuando uno no quiere. Y entonces, pues a veces las cámaras hacen lo mismo. Por ahí hay gente que ha quedado grabada haciendo cosas muy personales y entonces uno dice, tecnología traicionera. Bueno, muchachos, sí. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar a este señor hablar tantas vainas. La intención es dejarle la reflexión, entender que Colombia realmente tiene unas políticas. Ahora ustedes determinarán si esas políticas se ajustan o no se ajustan, dependiendo de lo que se necesita o de lo que nosotros creemos que se necesita. No quiere decir que sean buenas, tampoco quiere decir que sean malas, simplemente habría que entender cómo es que se están aplicando
y dependiendo de lo que necesitemos, si eso tiene o no un impacto o un resultado. Quedan ustedes ejercer su criterio, desarrollar su propio pensamiento y generar el conocimiento a partir de esto. Creo que para eso es lo que sirve la universidad y creo que estamos haciendo el ejercicio. No sé si ustedes me dicen si estamos pensando, si estoy haciendo lo contrario o si estoy haciendo lo adecuado. Ahí les dejo el dilema. Nos vemos la próxima clase, que es el próximo sábado, 7 de la noche. Iniciamos 7 de la noche. Dios los bendiga. Profe, pase buena Chao, noche. profe, muchas gracias. Feliz semana para todos. Gracias, igual. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Excelente, excelente, profe. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muy amables.